El compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. A propósito de la semanal Iluminada y el tema del medio ambiente, vamos a hacer una aclaración válida. Resulta que en el fin de semana circuló una información sobre unos asesores del Ministerio de Medio Ambiente, donde aparece una firma, un bufete, con los apellidos Jiménez Peña. Y mucha gente comenzó a especular que eso se trataba de la oficina del vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Peña Jiménez. Radamés Peña Jiménez no tiene nada que ver absolutamente con eso, ni con esa asesoría, ni con el gobierno, ni nada que esté relacionado con él. Es un dirigente opositor que a propósito le hace una oposición muy dura al gobierno, de manera que vale dar la aclaración de que eso no tiene nada que ver con la oficina privada del doctor Radamés. Importante aclaración. Jiménez Peña. En otro orden, señores, el presidente Leonel Fernández hoy escribió un artículo que yo lo leí entre líneas. El que lo lee por arriba dice, bueno, el diálogo, aquello, lo otro, hay que buscar esa alternativa a la resolución de conflictos para poder resolver la crisis que hay en Venezuela. Sin embargo, lo que yo leí entre líneas es que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no tiene salida. Ese artículo, el presidente Fernández analizaba escenarios internacionales, y entre los escenarios internacionales que daba era un dato importantísimo, y era: los aliados de Maduro están ocupados con otras agendas. Y cuando hablamos de los aliados de Maduro están ocupados con otras agendas, interpreté rápidamente que se refería a Rusia, a Irán y a otros aliados que han servido de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Yo siempre he planteado que estos temas de conflictos internacionales siempre tienen que verse a la luz de lo que se denomina la geopolítica, porque la geopolítica es lo que define todo en términos de conflictos internacionales. Y por eso el artículo, aunque mucha gente se ha quedado simplemente que el diálogo, ya han criticado al expresidente Fernández diciendo, pero bueno, pero qué diálogo, si ahí lo que hubo fue un robo de las elecciones. Sin embargo, cuando uno lee en el artículo, queda claro de que indiscutiblemente Maduro tiene la situación difícil. Y digo que es difícil porque muchas veces esta situación se ha querido construir alrededor del relato de Guaidó. Sin embargo, se obvia de que en el relato de Guaidó la Unión Europea no tuvo, en términos de, vamos a decir, no tuvo un sentido de cuerpo alrededor de la postura que tiene hoy, además de que Guaidó no fue candidato. Guaidó no fue candidato. Aquí se está hablando es que las actas que María Corina Machado presentó demuestran que ganó con un 63% las elecciones. Y estas son actas, son cosas que no se pueden rebatir. Entonces, indiscutiblemente que por eso es importante que siempre actores importantes no se involucren en el conflicto, porque pueden servir de mediadores. Por ejemplo, yo leí un artículo de Oppenheimer, André Oppenheimer, un analista de un periódico importante en Miami, creo que Miami Herald, de nacionalidad argentina, y él despotricó contra la presidenta de México, Sheinbaum, despotricó contra Lula, despotricó contra Petro. Y yo me puse a pensar, bueno, pero si todo el mundo se encolumna alrededor de un tema, ¿quiénes van a ser los interlocutores para poder resolver una crisis? Indiscutiblemente que no se puede todo el mundo ir en una postura. Y ahora entonces podríamos encontrar en Leonel Fernández, Lula, en Petro y en otros líderes que no han tomado posición, sino que se han quedado esperando el conflicto y ver de qué manera pueden participar en su resolución. Podríamos estar viendo actores, interlocutores válidos en este conflicto que hay en Venezuela planteado. En otro orden, señores, el ingeniero Rodríguez Pimentel trató el tema de la titulación. Yo lo tenía también para abordarlo, pero me quiero sumar a lo dicho por él, pero le quiero agregar algo, y es la continuidad de Estado. La continuidad de Estado. Esto no es un tema, esto no fue una iniciativa del gobierno del PRM, ni del presidente Luis Abinader. El primero que se dio cuenta aquí
la importancia que era entregarle un título a una persona como una propiedad que usted puede traspasar, enajenar, hipotecar, legar como una herencia, fue el presidente Danilo Medina, que más tarde que temprano tendrá que reconocerse los aportes que hizo a la República Dominicana. Solamente hay que imaginar una persona viviendo en un lugar, ahí mismo en ese lugar donde se entregaron esos títulos, que muchas de las casotas que usted ve ahí no tienen título porque pertenecen a una familia importante de este país. Solamente hay que imaginar cuando una persona vive en una casa que no puede hacerle grandes inversiones porque no es de ellos. Es de ellos lo que está arriba, pero el tema del territorio, en la tierra, no es de ellos. Imagínense cuando esa persona se le da ese derecho, que es un derecho que está constitucionalizado, el derecho a la propiedad. Y por eso fue que ese programa que estuvo bajo la dirección de José Danté tuvo tanto impacto, porque era usted reconociéndole ese derecho que por un tema de tiempo que esa persona tenía usando ese terreno, entonces se le concedía un título. Por eso los gobiernos que se van sucediendo uno tras otro no tienen por qué descalificar al que estuvo, como existe en la práctica en la República Dominicana. Ojalá que las nuevas generaciones de políticos que van ascendiendo a la presidencia de la República entiendan de que la República Dominicana tiene una continuidad, y esa continuidad se garantiza a través de lo que se denomina la continuidad del Estado. Entonces, por eso nosotros vemos políticas bien implementadas, como el tema del metro, que hay que decir verdad, que no se le ha dado, vamos a decir, el mantenimiento y el seguimiento, como el tema del 911, como el tema del ITLA, señores. Aquí se habla de que creación de ITLA, no, son centros con computadora, no son ITLA como los que están en las Américas. Entonces, esas políticas que han sido efectivas, de alto impacto, de gran calado, como el tema de la titulación, hay que reconocerla y apoyarla, porque en definitiva, cuando usted le entrega un título a una persona, usted le está entregando un derecho, y ese derecho se puede convertir en algo pecuniario, en algo que se convierte en un derecho real, algo que usted puede transferir, que usted puede inclusive ser agente de crédito, porque usted tiene un título. Imaginemos que usted tiene un colmado, pero ese colmado está sobre un terreno que no tiene título. Ya adquiere título, ya ese colmado adquiere otra condición, porque a través del terreno se puede hipotecar el terreno y ese colmadero poder recibir un crédito para agrandar su colmado. En definitiva, es una medida que está enmarcada dentro de lo que se denomina el derecho económico, que es muy importante porque dinamiza. Ustedes ven esas comunidades ahora que le van a entregar esos títulos, ustedes verán lo que va a pasar en esa parte del norte del Distrito Nacional, lo que se conocía anteriormente como la parte alta de la capital. Ustedes verán gente remodelando su casita, ustedes verán gente poniéndole verja a su casita, ustedes verán gente poniéndole el techo de concreto y tirando una plantica hacia arriba. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya ellos saben que están construyendo en algo que es propio. Y eso algo propio va a dinamizar la economía, le va a dar un derecho al crédito, y en definitiva va a ser algo muy virtuoso para todos los pobladores que se le han entregado estos 7.500 títulos de propiedad. De manera que nosotros aplaudimos la medida porque entendemos que estamos en un rol para observar las cosas que entendemos que no se hacen de manera correcta del gobierno, pero también para aplaudir las cosas que entendemos que tienen un alto impacto en esas familias pobres, carenciadas, que durante muchísimo tiempo han vivido en un terreno que pueden tener el derecho al uso, pero no tenían el derecho a la propiedad. Y este programa, que vuelvo y digo, que nació en uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Danilo Medina, y que el presidente Luis Abinader le ha dado continuidad de Estado, ha sido uno de los programas de más alto calado y de mayor incidencia dentro de la población vulnerable de la República Dominicana.